Mi suegra intentó robarme la casa que heredé con documentos falsos, pero ella nunca supo que soy abogado. Y cuando me demandó la destruí en corte, exponiendo todas sus mentiras que jamás olvidará. Tengo 35 años. Soy abogado, aunque casi nadie. En mi familia política lo sabe porque nunca lo menciono. Y lo que pasó con la casa de playa que heredé de mi tío hace como 2 años, básicamente me obligó a usar todas mis habilidades legales contra la persona más manipuladora que he conocido en mi vida, mi suegra Linda. Y mira, sé que todo el mundo piensa que su suegra es difícil, pero la mía literalmente intentó robarme una propiedad usando documentos falsos, un abogado falso, y cuando eso no funcionó, demandas legítimas que no tenían ni pies ni cabeza. La cosa es que estoy casado con Rachel hace 6 años, y ella es increíble, tipo la mejor decisión que tomé en mi vida, pero su madre es otra historia completamente diferente. Cuando nos conocimos y empezamos a salir, Linda siempre fue amable conmigo, o sea, esa amabilidad falsa que te das cuenta después que era solo porque estaba evaluándote, ¿me explico? Como que medía si yo era suficientemente bueno para su hija. Aunque Rachel ya tenía casi 30 años y no necesitaba la aprobación de nadie. Pero bueno, yo jugaba el juego, era educado, iba a las cenas familiares, sonreía y asentía cuando Linda daba sus opiniones sobre absolutamente todo, desde política hasta cómo Rachel debería llevar su cabello. Mi tío, el hermano de mi papá, era un tipo solitario que nunca se casó ni tuvo hijos. Vivía en esta casita pequeña cerca de la playa, como a 1 hora, y algo de donde vivimos Rachel y yo, y tipo a más de 60 millas de donde vive Linda. Yo lo visitaba bastante seguido cuando era niño, y luego de adulto iba de vez en cuando a pasar el fin de semana, ayudarlo con reparaciones y esas cosas. Era una casa modesta, nada del otro mundo, tipo 2 habitaciones, un baño, cocina abierta conectada con la sala, pero tenía esa vista al océano que hacía que todo valiera la pena. Mi tío murió hace 2 años de un ataque cardíaco súbito, y en su testamento me dejó la casa. Fue una sorpresa total. Honestamente no esperaba nada, pero al parecer él apreciaba que yo fuera uno de los pocos familiares que lo visitaba regularmente y que no solo aparecía cuando necesitaba algo de él. La propiedad no valía una fortuna. Tipo en ese momento estaba tasada en unos $200,000 más o menos, pero para mí tenía un valor sentimental enorme, y además, ya sabes, tener una casa de playa es algo que nunca pensé que tendría a mi edad. Cuando le conté a Rachel sobre la herencia, ella estaba feliz por mí, o sea, genuinamente contenta, y empezamos a planear cómo usar la casa los fines de semana, tal vez eventualmente renovarla un poco para cuando tuviéramos hijos. El problema empezó cuando Linda se enteró. Al principio solo hacía comentarios casuales, tipo, oh, qué lindo que heredaste una casa. Deben estar muy emocionados. Pero luego las preguntas se volvieron más específicas y raras. ¿Que dónde exactamente quedaba? ¿Que cuánto valdría? ¿Que si pensábamos venderla? ¿Que ella conocía a alguien que estaba buscando propiedades cerca de la playa? Yo respondía de forma vaga porque algo en mi instinto me decía que mantuviera la información limitada, ya sabes, esa sensación de que alguien está pescando información por alguna razón oculta. Rachel notó mi incomodidad, pero no entendía por qué. Me decía que su mamá solo estaba siendo curiosa, que no le diera tanta importancia. Los primeros meses después de heredar la casa fueron tranquilos. Yo iba cada 2 o 3 semanas a revisar que todo estuviera bien, hacer algunos arreglos menores, limpiar, básicamente mantenerla en buen estado. Contraté a Walter, un vecino jubilado que vivía 2 casas más allá, para que le echara un ojo durante la semana y me avisara si veía algo raro. Le pagaba tipo $100 al mes. Era un arreglo simple pero efectivo. Pero entonces empezaron las visitas sorpresa de Linda. La primera vez fue como 6 meses después de que heredé la casa. Llegué, un sábado por la mañana, y encontré el auto de Linda estacionado afuera. Pensé que tal vez Rachel le había dicho que íbamos a estar ahí y quiso visitarnos, aunque me pareció raro que manejara más de 1 hora sin avisar. Entré y la encontré caminando por la casa, tipo explorando cada rincón, abriendo armarios, midiendo ventanas con una cinta métrica que quién sabe de dónde sacó. Me vio y ni siquiera se inmutó. Me sonrió y dijo, «Oh, Daniel, llegaste». Estaba viendo el lugar. Rachel me contó tanto sobre él que quería conocerlo. Pero Rachel no le había contado nada específico sobre la distribución de la casa ni nada. Yo lo sabía porque habíamos hablado de mantener cierta privacidad sobre la propiedad. Le pregunté cómo había entrado y me dijo que la puerta estaba abierta.
lo cual era mentira porque yo siempre verificaba 2 veces que todo quedara cerrado con llave. No hice drama en ese momento, solo le di un tour rápido. Escuché sus comentarios sobre lo que yo debería cambiar o mejorar, sin que yo le pidiera su opinión, obviamente, y después de como media hora de incomodidad se fue. Le mencioné el incidente a Rachel esa noche, y ella lo descartó. Me dijo que su mamá probablemente solo quería ayudar, que siempre le había gustado la decoración de interiores y ese tipo de cosas. Pero yo no podía sacudirme la sensación de que algo no cuadraba. Empecé a ser más cuidadoso con las llaves. Me aseguré de que solo Rachel y yo tuviéramos copias, y le pedí a Walter que estuviera extra atento. Como al mes siguiente, Walter me llamó un jueves por la tarde. Me dijo que había visto un auto que no reconocía estacionado en mi entrada por varias horas ese día, y que había visto a una mujer que por su descripción era definitivamente Linda, entrando y saliendo de la casa varias veces, cargando cajas y papeles. Me puse furioso. O sea, ¿quién hace eso? Manejé hasta allá inmediatamente después del trabajo, tipo llegué como a las 7 de la noche, y encontré la casa exactamente como la había dejado. Pero había algo diferente. En la mesa del comedor había papeles esparcidos, como si alguien hubiera estado revisando documentos y se hubiera ido apurada. Y cuando digo documentos, eran copias de la escritura de la propiedad, del testamento de mi tío, reportes de tasación, todo tipo de papelería relacionada con la casa. En los márgenes había notas escritas a mano, cosas como verificar si hay coherederos, revisar testamento por vulnerabilidades, consultar sobre tiempo límite para disputar herencia. Las notas estaban escritas con la letra de Linda. La reconocí porque había visto su escritura 1000 veces en tarjetas de cumpleaños y listas de compras cuando visitábamos su casa. Ahí fue cuando me di cuenta de que esto no era curiosidad casual. Esto era Linda intentando encontrar alguna forma de quedarse con mi propiedad, o al menos parte de ella. No tenía ningún sentido legal. Tipo, ella no tenía absolutamente ningún derecho sobre una propiedad que mi tío me había dejado a mí. Ella ni siquiera conocía a mi tío, pero aparentemente eso no importaba en su mente. Tomé fotos de todos los documentos y las notas, los guardé en una carpeta segura, y ahí fue cuando decidí que necesitaba tomar medidas más serias. Instalé cámaras de seguridad, tipo un sistema completo con 4 cámaras exteriores y 2 interiores, todas conectadas a mi teléfono para que pudiera ver en tiempo real qué pasaba en la propiedad. Le dije a Rachel lo que había encontrado, y finalmente, ella empezó a preocuparse. Me dijo que hablaría con su madre, pero yo le pedí que esperara, que quería ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar Linda antes de confrontarla. No tuve que esperar mucho. Como 2 semanas después, las cámaras captaron a Linda, entrando a la casa un martes por la tarde. Y cuando digo entrando, no me refiero a que forzó una ventana o algo así, tenía una llave, había hecho una copia de alguna manera, probablemente de la llave de Rachel en algún momento cuando la visitamos. La vi en las cámaras caminando por la casa como si fuera suya, tomando más fotos, midiendo espacios, incluso abriendo el refrigerador y revisando lo que había adentro, que no era mucho, porque yo no guardaba comida ahí durante la semana. Se quedó como 1 hora y media, y antes de irse, dejó más papeles en la mesa. Esa noche revisé las grabaciones completas y descargué todo como evidencia. Al día siguiente cambié todas las cerraduras de la casa. Instalé cerraduras inteligentes que solo se podían abrir con código y actualicé a Walter sobre la situación. Le dije que si veía a Linda de nuevo me llamara inmediatamente y que no dudara en llamar a la policía si ella intentaba entrar después de que yo cambiara las cerraduras. Pensé que con las nuevas cerraduras, el problema se resolvería. Tipo ella se daría cuenta de que yo sabía lo que estaba haciendo y se rendiría. Pero subestimé completamente su persistencia y su desconexión con la realidad. Como 3 semanas después del cambio de cerraduras, un sábado por la mañana, Rachel y yo estábamos en la casa de playa pasando el fin de semana cuando escuchamos que alguien tocaba la puerta de forma agresiva. Abrí y ahí estaba Linda con un tipo que vestía traje, tipo en sus 40 y tantos, con un maletín y todo. Linda. Me sonrió con esa sonrisa falsa que ya me daba escalofríos, y dijo, Daniel, necesitamos hablar sobre la transferencia de propiedad. Yo me quedé ahí parado tipo, ¿de qué está hablando esta mujer? Y el tipo del traje se presentó como Greg. Dijo que era abogado especializado en bienes raíces y que representaba a Linda en el proceso de transferencia de la propiedad. Les dije que no había ninguna transferencia de propiedad, que la casa era mía legalmente por herencia directa de mi tío, y que no tenía idea de qué estaban hablando.
Greg sacó de su maletín un montón de papeles y empezó a explicar que Linda había estado haciendo mejoras y mantenimiento en la propiedad, mentira total, que había contribuido financieramente a varios arreglos, otra mentira, y que por lo tanto tenía derecho a al menos el 50% de la propiedad. Yo me reí, literalmente me reí en su cara, porque la audacia de intentar esto era cómica. Le pregunté a Greg qué firma de abogados representaba. Me dio un nombre que sonaba genérico, tipo Asociados Legales del Condado, y yo le dije que me parecía interesante porque nunca había escuchado de esa firma. Entonces ahí fue cuando solté la bomba. Les dije que yo también era abogado, especializado en leyes de propiedad y testamentos, y que si querían continuar con esta conversación, necesitaba ver la licencia de Greg para ejercer la abogacía en este estado. La cara de Linda cambió inmediatamente. Tipo pasó de esa sonrisa confiada a pánico puro en 2 segundos. Greg empezó a tartamudear algo sobre que había dejado su licencia en la oficina, que me podía enviar la información por correo, y yo le dije no, me la muestras ahora, o llamo a la policía por intentar cometer fraude. Rachel estaba adentro escuchando toda la conversación y salió para ver qué pasaba. Y cuando vio a su madre ahí con este tipo extraño pidiendo la mitad de mi casa, finalmente creo que algo hizo clic en su cabeza. Le dije a Greg que tenía exactamente 30 segundos para largarse de mi propiedad antes de que llamara a las autoridades. Y el tipo básicamente corrió a su auto y se fue. Linda se quedó ahí intentando justificarse, diciendo que solo estaba tratando de proteger los intereses de la familia, que la casa debería beneficiar a todos, que yo era egoísta por quedármela solo para mí, básicamente todo el discurso de víctima que seguro había practicado. Le dije que se fuera, y que si volvía a poner un pie en mi propiedad, sin mi permiso explícito, la demandaría por allanamiento de morada, y que, además tenía evidencia de todas sus visitas no autorizadas de los últimos meses gracias a las cámaras de seguridad. Después de ese incidente, pensé que finalmente se acabaría todo. Pero Linda hizo lo que hacen las personas manipuladoras cuando no consiguen lo que quieren, lanzó una campaña de desprestigio familiar masiva. Empezó a llamar a todos los miembros de la familia, a mis padres, a los padres de Rachel que estaban divorciados. El papá de Rachel es un tipo tranquilo que nunca se metía en dramas. A tías, tíos, primos, literalmente a cualquiera que tuviera un número de teléfono. Les contaba su versión de la historia, donde yo era el villano abusivo que la había amenazado físicamente, nunca pasó, que estaba manipulando a Rachel para que se alejara de su propia madre. Rachel tomaba sus propias decisiones, gracias. Que yo estaba usando mi profesión legal para intimidarla y robarle dinero que ella supuestamente había invertido en la casa, cero evidencia de esto, porque nunca sucedió. Algunos familiares le creyeron al principio, o al menos fingieron creerle para evitar el drama. Pero mi suegro, Diane, que es la hermana de Linda, y Michelle, que es prima de Rachel, empezaron a hacer preguntas, y cuando escucharon mi versión con evidencia real, tipo las grabaciones de seguridad, las fotos de los documentos con sus notas, la información sobre el falso abogado, la narrativa de Linda empezó a desmoronarse. Pero Linda seguía escalando la situación. De alguna forma averiguó dónde trabajaba. Creo que Rachel se lo había mencionado en alguna conversación antes de todo este caos, y aparentemente empezó a llamar a mi oficina tratando de causar problemas. Mi secretaria me avisó que una mujer que se identificaba como mi suegra había llamado 3 veces en una semana pidiendo hablar con mis superiores sobre mi comportamiento poco profesional y abuso de poder. Mis jefes me preguntaron qué pasaba, y yo les expliqué la situación. Les mostré la evidencia. Y ellos básicamente le dijeron a su asistente que bloqueara el número de Linda y que si volvía a llamar amenazando o acosando, llamarían a la policía. Y acá está la mejor parte. Resulta que Linda también trabajaba en una compañía de seguros haciendo no sé exactamente qué, y aparentemente usó recursos de su trabajo, tipo computadoras de la oficina y tiempo laboral, para investigar mi propiedad, buscar información sobre el valor de la casa, contactar a ese falso abogado. Toda su operación la hizo parcialmente desde su lugar de trabajo. Alguien de su oficina, no sé quién, reportó esto a recursos humanos y la despidieron. Cuando me enteré sentí una mezcla de satisfacción y tipo, ¿en serio llegó tan lejos que perdió su trabajo por esto? Pensé que perder su empleo sería el punto donde Linda se daría cuenta de que había llevado las cosas demasiado lejos y se retiraría, pero no. En lugar de eso,
decidió que la próxima estrategia sería legal de verdad. Me llegó una citación a mediados de año pasado. Linda me estaba demandando por contribuciones financieras no reconocidas a la propiedad y pedía compensación monetaria de como $70,000. La demanda alegaba que ella había pagado por reparaciones del techo, había comprado materiales de construcción, había contratado servicios de limpieza, había pagado impuestos sobre la propiedad, básicamente una lista completa de gastos ficticios. Adjuntó recibos que o eran falsificados o eran de trabajos hechos en su propia casa, tratando de pasarlos como si fueran de mi propiedad. Tipo ni siquiera se esforzó en hacer que las direcciones coincidieran correctamente. Yo tenía documentación meticulosa de cada centavo que había gastado en la casa de playa desde que la heredé. Recibos de cada ferretería, cada contratista, cada pago de impuestos, todo organizado en carpetas por fecha y categoría porque así soy yo. Me gusta tener las cosas documentadas. Contraté a un abogado, colega mío que se especializa en este tipo de disputas, aunque honestamente yo podría haberme representado a mí mismo, pero quería que todo fuera completamente profesional y sin ningún posible conflicto de intereses. Preparamos una respuesta demoledora a la demanda, presentamos toda mi documentación, probando que cada gasto había sido cubierto por mí. Incluimos las grabaciones de seguridad, mostrando sus entradas no autorizadas, los documentos con sus notas manuscritas sobre cómo disputar mi herencia, testimonio de Walter confirmando que él nunca vio a Linda hacer trabajo alguno en la propiedad. Básicamente construimos un caso tan sólido que mi abogado me dijo que estaba sorprendido de que esto hubiera llegado a corte. La audiencia fue como 3 meses después de recibir la citación. Llegué con Rachel, con mi abogado, con toda mi evidencia organizada en 3 carpetas grandes. Linda llegó con un abogado real esta vez, un tipo que parecía miserable de estar ahí porque seguro sabía que su cliente no tenía caso. El juez, una mujer en sus 60 años que parecía no tener paciencia para tonterías, revisó los documentos que ambas partes presentamos. Linda intentó dar su testimonio sobre cómo supuestamente había contribuido a la propiedad, pero cuando el juez le pidió evidencia concreta, recibos originales con direcciones correctas, comprobantes de pago, cualquier cosa verificable, no pudo presentar nada. Yo presenté mis 3 carpetas de documentación. El juez las revisó por como 20 minutos, mientras Linda y su abogado esperaban en silencio incómodo, y luego la juez levantó la vista y dijo algo que nunca olvidaré. Dijo: «Señora Linda, he revisado toda la evidencia presentada en este caso y no encuentro absolutamente nada que respalde sus alegaciones. De hecho, la evidencia presentada por el señor Daniel demuestra de manera concluyente que usted ha estado acosando, entrando sin autorización a su propiedad, y ahora está intentando usar el sistema judicial para obtener beneficios financieros sobre una propiedad a la cual no tiene ningún derecho legal. Estoy desestimando este caso completamente, y debo advertirle que si vuelve a presentar litigios sin fundamento en mi corte, enfrentará consecuencias por abuso del proceso legal». La cara de Linda se puso roja, y podía ver que estaba intentando contenerse de explotar ahí mismo en la sala del tribunal. Su abogado le susurró algo, probablemente diciéndole que se quedara callada, y salieron rápidamente después de que terminó la audiencia. Rachel y yo salimos del juzgado, y ella estaba llorando, no de tristeza sino de tipo alivio mezclado con vergüenza de que su propia madre hubiera llegado tan lejos. Me dijo que no podía creer que había crecido con esta persona sin darse cuenta realmente de quién era, y yo le dije que a veces es difícil ver las cosas cuando estás tan cerca de ellas. Esa noche, después de la audiencia, recibí mensajes de Diane, Michelle, y hasta de Nana, que es tipo la matriarca de la familia, la abuela de Rachel, todos básicamente diciendo que habían escuchado lo que pasó en corte y que ya no podían seguir apoyando o defendiendo a Linda. Diane me contó que Linda había intentado manipularla para que testificara a su favor con mentiras, y cuando Diane se negó, Linda la llamó traidora y dejó de hablarle. Michelle me compartió historias de cuando eran más jóvenes sobre cómo Linda había manipulado situaciones familiares para quedar ella como la víctima, tipo un patrón de comportamiento de décadas que aparentemente todos conocían, pero nadie confrontaba directamente. Pensé, otra vez, que esto sería el final. Quiero decir, fuiste a corte, perdiste, el juez básicamente te llamó acosadora, tu propia familia te está dando la espalda, ¿qué más queda? Pero Linda tenía una última movida. Como 2 meses después de la audiencia, Walter me llamó en pánico un domingo por la mañana. Me dijo que había visto a Linda en mi casa temprano esa mañana, como a las 6 de la mañana,
y que había entrado usando quién sabe qué método porque las cerraduras eran inteligentes y no podía simplemente hacer otra copia de llave. Revisé las cámaras, y efectivamente, ahí estaba. Había forzado una ventana del baño que era más pequeña y aparentemente pensó que las cámaras no cubrirían ese ángulo spoiler. Sí lo cubrían. Las grabaciones la mostraban caminando por la casa con un cuaderno, escribiendo notas, tomando medidas, sacando fotos con su teléfono. Y luego, esto es lo que me dejó completamente atónito, sacó folletos de una empresa de renovaciones y empezó a pegarlos en la pared del comedor, como planificando renovaciones completas, poniendo notas adhesivas con ideas sobre cambiar la cocina, expandir el baño, convertir una habitación en oficina. Llamé a la policía inmediatamente. Manejé hasta la casa. Estaba como a 20 minutos de distancia ese domingo, había salido, temprano para hacer un mandado. Y cuando llegué, había 2 patrullas ahí. Linda estaba en el porche delantero discutiendo con los oficiales, diciendo que tenía derecho a estar ahí porque era copropietaria de la casa, después de que un juez literalmente determinó lo contrario, hacía 2 meses. Los oficiales le pidieron prueba de propiedad, ella no pudo mostrar nada obviamente, y cuando yo llegué y mostré mi escritura, los oficiales le dijeron que tenía 2 opciones, irse voluntariamente o ser arrestada por allanamiento de morada. Ella me miró con tanto odio, tipo si las miradas mataran yo habría muerto ahí mismo, y escupió algo sobre que yo pagaría por arruinar a su familia, que Rachel eventualmente se daría cuenta de quién era yo realmente, todo el discurso dramático de villana de telenovela. Se fue finalmente, pero los oficiales me dieron un reporte del incidente y me sugirieron que solicitara una orden de restricción si ella continuaba acosándome. Rachel fue la que finalmente puso el clavo en el ataúd de esta situación. Después del incidente del allanamiento, ella le envió un mensaje largo a su madre, tipo página y media de texto, básicamente diciéndole que su comportamiento había cruzado todos los límites imaginables, que había intentado robar a su esposo, había mentido a toda la familia, había perdido su trabajo por obsesionarse con una propiedad que nunca le perteneció, y que Rachel no podía tener una relación con alguien que mostraba tan poco respeto por ella, por su matrimonio, y por límites básicos de decencia humana. Le dijo que no quería contacto de ningún tipo, que había bloqueado su número, sus redes sociales, sus correos, todo, y que esperaba que Linda buscara ayuda profesional porque claramente necesitaba trabajar en sus problemas de control y manipulación. Yo leí el mensaje antes de que Rachel lo enviara, no porque ella necesitara mi permiso, sino porque quería que yo supiera lo que estaba haciendo. Le pregunté si estaba segura, y ella dijo que nunca había estado más segura de algo en su vida. Han pasado como 8 meses desde entonces. Linda intentó contactar a Rachel a través de otras personas al principio, mandando mensajes con familiares, tratando de hacerse la víctima otra vez, diciendo que su hija la había abandonado por un hombre manipulador, pero nadie le seguía el juego ya. Diane me contó que Linda intentó organizar una reunión familiar tipo intervención para que Rachel reconsiderara, pero literalmente nadie aceptó asistir, excepto una tía lejana que ni siquiera conocía bien la situación. Eventualmente, los intentos de contacto se detuvieron. La casa de playa ahora es nuestro verdadero santuario. Rachel y yo vamos cada 2 o 3 semanas, a veces solo para pasar el día, a veces el fin de semana completo. Renovamos la cocina el mes pasado, pintamos las habitaciones, instalamos pisos nuevos en la sala, todo con nuestro dinero y nuestras decisiones, sin interferencia de nadie. Walter sigue siendo nuestro vecino vigilante favorito. Ahora lo invitamos a cenar cuando estamos ahí y nos hemos vuelto amigos reales. No voy a decir que todo es perfecto o que no hay días difíciles. Rachel a veces se pone triste pensando en cómo solía ser su relación con su madre antes de que todo esto explotara. Se pregunta si había señales que debió haber visto antes, si pudo haber hecho algo diferente. Yo le recuerdo que nada de esto fue su culpa, que ella no puede controlar las decisiones de su madre, y que establecer límites saludables aunque duela, es mejor que permitir que alguien te manipule y abuse de tu confianza. Hablamos de tal vez eventualmente, años en el futuro si Linda realmente cambia y busca ayuda, considerar algún tipo de contacto limitado, pero ambos sabemos que probablemente eso nunca pasará. Porque para que alguien cambie, tienen que reconocer que tienen un problema. Y Linda todavía se ve a sí misma como la víctima de esta historia. El resto de la familia de Rachel está bien con nosotros. Diane viene a visitarnos a la casa de playa cada par de meses. Michelle también. Nana nos llama cada semana solo para saber cómo estamos.
Es raro cómo una situación tan horrible terminó revelando quiénes realmente estaban ahí por las razones correctas y quiénes solo seguían la corriente por obligación familiar. La semana pasada estábamos en la casa, era un viernes por la tarde, y Rachel estaba en el porche viendo el atardecer sobre el océano. Me senté junto a ella y me preguntó si alguna vez me arrepentía de haber heredado la casa, si sentía que había traído más problemas que alegrías. Le dije que no, que ni por un segundo, porque esta casa representaba algo más que solo propiedad o dinero. Representaba el regalo de mi tío, nuestro espacio para construir memorias juntos, y también nos había enseñado a ambos mucho sobre establecer límites y defendernos de personas tóxicas sin importar quiénes sean. Se recostó en mi hombro y dijo que tenía razón, que valió la pena cada momento difícil para llegar a este punto donde finalmente teníamos paz. Y eso es suficiente por ahora, supongo.